noches a todos. Mi nombre es Angeli María Áñez. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o conocida como EPOC. Para poder entender la fisiopatología, vamos a hablar sobre su definición, ¿ya? Esta enfermedad mayormente va a provocar o va a causar una inflamación en nuestras vías respiratorias y en sus formas más comunes es la bronquitis crónica, asma, también lo que es el enfisema, ¿ya? Y la causa de esta enfermedad es el consumo de tabaco o el consumo de cigarrillo, así como también hay factores genéticos, exposición profesional, trabajar expuesto, ¿no? Al humo, al carbón, así como también al algodón. Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar sobre la fisiopatología de lo que pasa en nuestras vías respiratorias cuando tenemos una bronquitis, ¿ya? A la, al estar expuestos nuestras vías respiratorias al humo, ¿ya? O al cigarrillo, al humo del cigarro, ¿qué va a pasar? Va a haber una irritación, ¿ya? Y por ende, nuestras glándulas submucosas y las caliciniformes van a producir un exceso de moco, que aparte de la producción de moco, también su función es atrapar otros tipos de patógenos. Eh, y bueno, como va a haber una producción excesiva de moco, los cilios que están aquí a este lado, a este alrededor, que su trabajo de ellos es eliminar el exceso de moco. Como hay un exceso de moco, ellos se van a cortar, a morir o van a perder su motilidad y por ende ellos no van a expulsar este moco, ¿ya? Así como también va a haber una inflamación y al haber una inflamación va a haber una liberación de sustancias, como ser la histamina y leucotrienes, ¿ya? Al haber eso, va a haber, como le decía, una inflamación y el resultado de eso va a ser la obstrucción de nuestras vías respiratorias, ¿ya? Así como también si nuestra obstrucción o nuestra inflamación llega a ser crónica, ¿qué va a pasar? Podemos llegar a una fibrosis pulmonar. Y el resultado de este taponeamiento, ya que como hay una acumulación de mocos, nuestras vías respiratorias se van a ensanchar, por ende, como resultado va a ser muy difícil que llegue nuestro oxígeno a nuestra sangre o aún más eliminar el dióxido de carbono. Y esto va a ocasionar, pues, ¿no? Como resultado vamos a tener una hipercapnia, que es el aumento el aumento parcial es el aumento de la presión parcial del dióxido de carbono en nuestra sangre y una hipoxemia, ¿ya? Que es lo que es la baja concentración de oxígeno en nuestra sangre. Como definición, tenemos, como ya les había mencionado, que es un grupo de enfermedades pulmonares que va a causar pues, una inflamación en nuestra vía respiratoria y esto es un trastorno irreversible, ¿ya? Debido a que una reducción de flujo de aire en nuestros pulmones. Como ya les dije anteriormente, el factor genético es una de las causas, consumo de cigarrillo, contaminación del aire, la exposición profesional, como ser el trabajar expuesto al carbón, al algodón, etcétera. Los datos objetivos y subjetivos. Vamos a empezar con los objetivos. Está la sibilancia, tos crónica y persistente con o sin producción de esputo, disnea, dificultad respiratoria agravada por el ejercicio. Quiere decir que nuestro paciente al simple hecho de sentarse o cambiarse de ropa va a sentir esa dificultad respiratoria. La opresión torácica, retracción intercostales, va a haber sudoración, cianosis, taquipnea y también hay el aleteo nasal. Los subjetivos va a haber, el paciente va a presentar somnolencia o confusión, también va a presentar ansiedad, cansancio, taquicardia, prurito, sensación de atragantamiento. ¿Ya? Las pruebas diagnósticas están lo que es la radiografía de tórax, TAC de tórax, gasometría arterial y la espirometría. Y en los laboratorios se va a observar una alteración en la gasometría arterial y lo que es el hemograma, ¿ya? En los tratamientos farmacológicos
Se pide pues mejorar el intercambio de gases. También se va a administrar medicamentos como ser los broncodilatadores, uno de ellos el albuterol, los mucolíticos como la carbocisteína y el ambrosol, corticoides, narcóticos y antibióticos durante las exacerbaciones. Las complicaciones. Va a haber una insuficiencia cardíaca, va a existir lo que es arritmia, dependencia de respiración artificial y terapias con oxígeno, neumonía y la hipertensión pulmonar. Cuidados de enfermería. Las intervenciones, monitorización de los signos vitales, controlar la frecuencia respiratoria, el pulso, la presión arterial y los niveles de oxígeno en sangre, como ser la saturación de oxígeno, es importante para detectar una insuficiencia respiratoria. La oxigenoterapia. El objetivo de la oxigenoterapia es que la sangre transporte, ¿no?, el oxígeno de manera adecuada mientras se reduce el esfuerzo respiratorio y se disminuye la sobrecarga fisiológica sobre el miocardio. Posicionamiento adecuado, la gravedad y la posición influencia en la expansión pulmonar y el control de la disnea, facilitando así la respiración. Prevenir traumatismo e infecciones. El cuidado de la traqueotomía se efectúa a menos de cada 8 horas con mayor frecuencia, si es necesario, ¿no? Debido a que el hecho de tener una traqueotomía pues va a aumentar lo que es la infección, ¿ya? Y para disminuir esta infección es necesario, pues, ¿no?, reemplazar los tubos del circuito de ventilador y los tubos de aspiración de acuerdo a las normas de control de infecciones. Y canalizar vía periférica permeable para la administración de medicamento. La permeabilidad de la vía periférica pues va a asegurar que el medicamento pueda alcanzar su sitio de acción, favoreciendo una absorción rápida y minimizando, ¿no?, el riesgo de complicaciones o infecciones en el sitio de ingreso. Vigilar los efectos adversos de los broncodilatadores. Los broncodilatadores, bien sabemos que al interactuar con nuestro organismo, pues, ¿no?, pueden producir efectos secundarios que van desde leves, como ser nerviosismo, temblor, hasta los más graves, como ser la taquicardia, las arritmias, y pues la vigilancia de esto va a ayudar a identificar y gestionar estos riesgos. La administración de nebulizaciones. Esto va a facilitar la broncodilatación, la reducción de la inflamación y la eliminación de la mucosidad, mejorando así su función pulmonar y los síntomas de la enfermedad. Técnica de aclaramiento de secreciones. En este caso, más que todo, habla sobre los drenajes. Entre ellos tenemos el drenaje postural, percusiones y vibraciones torácicas que van a ayudar pues a la movilidad de las secreciones y van a facilitar su expulsión. Control de líquidos, vigilar la ingesta y la eliminación, evitando exceso para disminuir pues, ¿no?, la sobrecarga que los fluidos pueden empeorar lo que es la disnea. Caso clínico. Paciente masculino de 72 años ingresa al servicio de emergencia acompañado de su familiar, su hija, refiriendo dolor en el pecho, sensación de falta de aire y tos con flema por las mañanas, las cuales han empeorado progresivamente en los últimos 2 años. Indica que la experimenta también con cansancio, incluso al realizar sus actividades cotidianas como vestirse, caminar distancias cortas. También menciona que tiene problemas para dormir. En la valoración se le observa al paciente delgado, como presión torácica, dificultad respiratoria, uso de músculos respiratorios y aleteo nasal, cianosis en el área peribucal, tos con expectoración mucopurulenta, tórax de tónel, que significa expansión anormal de nuestro tórax, cianosis en el área peribucal, ansioso con miedo a la muerte, ocultación pulmonar, se puede oír sibilancias respiratorias dispersas y crepitantes en base. Se observa también edema en miembros inferiores, signos vitales, frecuencia cardíaca de 99 latidos por minuto, perdón, 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, presión arterial de 140 a 90 milímetros de mercurio, temperatura de 36,2 grados centígrados, saturación de oxígeno de 87%. Tiene como antecedente que era fumador de 40 paquetes al año. Actualmente es un exfumador desde hace 5 años. Trabajó durante 30 años en una fábrica de productos químicos sin protección respiratoria adecuada y también sufre de hipertensión arterial, pero la controla con medicamentos. Exámenes complementarios. En la espirometría, el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo es del 32% del valor predicho. La capacidad vital forzada es del eh, valor 60% del valor predicho. La relación entre el volumen expiratorio forzado
y el primer segundo con la capacidad vital forzada, confirma pues, ¿no? la obstrucción del flujo aéreo y hay una interpretación del EPOC grave, ¿no? En la gasometría arterial vemos que el pH hay un valor, está dentro de parámetros normales. En la presión parcial de oxígeno está con 55 milímetros de mercurio, en la presión parcial de dióxido de carbono con 58 milímetros de mercurio. El bicarbonato está en 32 miliequivalentes sobre litro. En la interpretación tenemos como una insuficiencia respiratoria crónica hipercánica. En la radiografía hay una insuperflación pulmonar, aplanamiento del diafragma, aumento del espacio interno external, visualización de bullas enfisomatosas, signos de hipertensión pulmonar. En el electrocardiograma se ve con hipertrofia ventricular derecho y en el hemograma hay una leucocitosis, ¿no? De 12.000 milímetros cúbicos con un predominio de neutrófilo, lo que va a indicar una posible infección. Como datos eh, objetivos, tenemos disnea con uso de músculos accesorios, aleteo nasal y la opresión torácica, tos con expectoración mucopurulenta, cianosis en la región peribucal, sibilancias respiratorias y crepitantes, dispersas y crepitantes, edemas miembros inferiores y tórax en tonel. En datos subjetivos tenemos ansiedad, cansancio, miedo a la muerte. En los datos actuales tenemos signos vitales con la frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25 por minuto, presión arterial de 140 por 90 milímetros de mercurio, temperatura de 36,2 grados centígrados, saturación de oxígeno del 87%. En su espirometría hay una interpretación grave de EPOC, grave GOL. En la gasometría arterial tenemos como interpretación de insuficiencia respiratoria crónica hipercánica y también en la radiografía del tórax, pues, ¿no? Se observan signos de hipertensión pulmonar. En el electrocardiograma, ¿no? Hay signos de hipertrofia ventricular derecha. En el hemograma hay una leucocitosis de 12.000 milímetros cúbicos con, eh, con predominio del neutrófilo que sugieren, ¿no? Con una posible infección. En datos antecedentes tenemos que el paciente era fumador de 40 paquetes al año, trabajó durante 30 años en una fábrica de productos químicos sin protección respiratoria adecuada y también pues sufre de hipertensión arterial controlada a través de medicación. Patrón alterado de Marjorie Gordon, el patrón 4, actividad y ejercicio. Como priorización de diagnóstico tenemos el deterioro del intercambio gaseoso relacionado con el patrón respiratorio ineficaz, evidenciado por hipoxemia, aleteo nasal, taquimia, color anormal de la piel. El deterioro de la ventilación espontánea relacionado con fatiga de los músculos de la respiración, evidenciado por la disnea, cianosis, disminución de saturación de oxígeno arterial, disminución de la tolerancia a la actividad relacionado con el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, evidenciado por disnea por esfuerzo y fatiga. En nuestro diagnóstico NANDA tenemos como etiqueta el deterioro de intercambio gaseoso, como definición es el exceso o déficit de la oxigenación y o eliminación de dióxido de carbono. Eh, Como formulación del diagnóstico tenemos el deterioro del intercambio gaseoso relacionado con el patrón respiratorio ineficaz evidenciado por hipoxemia, aleteo nasal, taquimia y color anormal de la piel. Resultados del NOC. Etiqueta, función respiratoria, permeabilidad de las vías respiratorias. Definición, vías traqueobronquiales abiertas y despejadas para el intercambio de aire. Indicadores, disnea, respiración jadeante, aleteo nasal, músculos accesorios, ansiedad y secreciones en las vías respiratorias. En las intervenciones NIC tenemos como etiqueta ayuda a la ventilación, actividades, mantener una vía aérea permeable, monitorización del estado respiratorio y de oxigenación, colocar al paciente eh, de forma que minimicen pues, ¿no? los esfuerzos respiratorios, observar si hay fatiga muscular y respiratoria, aplicar aspiración según esté indicado, administración de medicamentos broncodilatadores inhalatorios que favorezcan la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de gases. Como evaluación tenemos que el paciente ingresa al hospital en un estado de salud sustancial 2, se realizó las intervenciones correspondientes y se logra llegar a un estado de salud leve 4. Fundamento científico. Es la ventilación con presión positiva, significa que se aplica presión superior a la presión atmosférica para forzar el aire en los pulmones, lo que va a contrarrestar la dificultad para respirar o la falta de capacidad respiratoria del paciente.